Ahí está, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a seguir con el desarrollo del eje temático Derecho Privado 3. Con el subeje 3 lo vamos a comenzar hoy, que es vicisitudes. Acá les marqué el programa del eje 3 para que lo vieran, como hizo la profe Pau el otro día, que me gustó mucho, y les marqué en violeta que vamos a ver el punto 3.1, 3.2 y 3.3. ¿Sí? Bien. Les pido que por favor cualquier consulta la formulen por el chat para irla aclarando en el devenir. Bien. Lo primero que tenemos acá es suspensión, excepción de incumplimiento, concepto. Bien. ¿Qué son las vicisitudes? Que es aquello objeto de estudio hoy. Son aquellas circunstancias y eventos que pueden influir sobre la suerte del contrato. Es decir, el contrato puede haber nacido limpio, entre comillas, pero por distintas circunstancias o distintos eventos que acaezcan con posterioridad a su celebración, pueden influir en su suerte, frustrando quizás su cumplimiento. ¿Bien? Les vuelvo a colocar esto para que lo tengan en cuenta. La metodología del Código Civil y Comercial de la Nación. Recuerden que tenemos 6 libros. Nuestro objeto de estudio en esta materia es el libro 3, que está dividido en 5 títulos. Obligaciones en general, contratos de consumo, contratos en particular y otra fuente de las obligaciones. La sección de hoy está incluida dentro de contratos en general, por eso lo marqué en fucsia. Bien. Vamos a comenzar, les pido que por favor silencien los micrófonos. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la sección tercera, que habla de suspensión del cumplimiento y fuerza mayor. Yo les he colocado los artículos pertinentes a cada parte y con los comentarios como la otra vez, que espero que les hayan sido de utilidad. He usado la misma bibliografía. Bien, ¿qué nos dice el artículo? Sabemos que esta materia es codificada, así que hay que entender y estudiar los artículos que componen cada sección o cada capítulo. Bien, dice, en los contratos bilaterales, que sabemos que los contratos bilaterales son aquellos que acarrean prestaciones para ambas partes. Por ejemplo, pensemos en la compraventa. No solo está la obligación de la parte de pagar el precio, sino la obligación de la otra parte de entregar la cosa. Son como dos caras de una moneda. Bien, entonces, en los contratos bilaterales, que son aquellos que tienen prestaciones recíprocas, recuerden eso, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, es decir, una parte tiene que cumplir y la otra también, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. Es decir, yo no voy a dar mi parte hasta que vos no me cumplas o me digas voy a cumplir. ¿Bien? Esta suspensión, que yo digo, bueno, suspendo mi cumplimiento, yo no lo estoy finalizando, yo lo estoy suspendiendo, estoy diciendo, hasta tanto vos cumplas, yo espero para cumplir. Entonces, esta suspensión se puede deducir de manera judicial como acción o como excepción. ¿Qué quiere decir esto? Como acción, yo te demando y te digo, no voy a cumplir hasta que vos no cumplas. O como excepción, si por ejemplo la otra parte me demanda a mí y me dice, che, mandame la cosa, y yo como excepción le digo, no, yo suspendo mi cumplimiento porque hasta que vos no me cumplas con el precio, yo no te mando la cosa, por ejemplo. Entonces ves que puede ser como excepción o como excepción. Si la prestación es a favor de varios interesados, ¿sí?, se puede suspender la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación. ¿Sí? Lo tipificante acá en esto es que tienen que ser bilaterales, porque tienen que haber prestaciones a cargo de cada una de las dos partes, ¿sí?, de las partes intervinientes. Bien. Bueno, acá vemos el artículo desmenuzado. ¿Qué nos dice? Que para que proceda la suspensión del cumplimiento se requiere, primero, que estemos ante un contrato bilateral, que ya dijimos que engendra prestaciones u obligaciones recíprocas. Por otro lado, que el cumplimiento de las prestaciones a cargo de cada una de las partes se tenga que cumplir de manera simultánea. ¿Bien? Por lo que la previsión no resulta de aplicación cuando da contraprestaciones sucesivas, es decir, que una sea consecuencia de la otra. No, que sea a cumplir de manera simultánea. Bien, ya dijimos que puede ser de manera extrajudicial o judicial, vía acción o excepción. Yo acá destaqué que el comentario del artículo usa la locución puede, no dice debe.
dice puede, con lo cual yo lo podría hacer vía judicial o vía extrajudicial, porque si vamos al artículo, vemos que dice puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. O sea que la locución puede nos lleva a considerar que lo puede hacer vía extrajudicial, y no debería, debe. Bien, con efectividad hasta que la parte eventualmente remisa, es decir, la parte que no está cumpliendo, de cumplimiento, es decir, ejecute la contraprestación la prestación a su cargo, o no ejecutándola, ofrezca seriamente que va a cumplir. ¿Bien? La frustración del negocio, vieron que cuando dije vicisitudes dije que es un evento ulterior que frustra la suerte del contrato o que influye en la suerte del contrato. Entonces, la frustración del negocio alude a un acto jurídico válido que no puede cumplirse por circunstancias sobrevinientes, es decir, no estaban en consideración cuando celebramos el contrato. Y no se originan por el hecho personal de las partes, o sea, no son causadas por un hecho de las partes. Existen muchos casos en donde no se presenta un hecho que pone un límite definitivo a las expectativas de las partes, pero aunque no frustra esa expectativa que tiene la parte de que va a recibir cierta contraprestación o cierta prestación a causa del contrato, modifica temporalmente el contexto en el que nace la relación. Es decir, ya no es tan pura como la habíamos concebido o engendrado originariamente. En estos casos, dice, las partes pueden suponer que el hecho de la frustración puede desaparecer. Podemos decir, mira, las condiciones han cambiado, pero esperemos, porque puede ser que esto desaparezca y volvamos al inicio. O no, puede ser que este contexto que cambió se transforme en definitivo. ¿Bien? La suspensión del cumplimiento, tengan en cuenta que suspende el cumplimiento, porque enseguida vamos a ver otro instituto que tiene otro efecto. Acá estamos suspendiendo el cumplimiento. ¿Qué apunta? ¿Qué objetivo tiene? Solucionar aquellos casos donde no se invoca la excepción de incumplimiento contractual. Es decir, no digo, mira, ya incumpliste, listo, chau, resolvemos. No, todavía tengo una esperanza de que la parte cumpla con la prestación debida a su cargo. ¿Sí? Pero quien está cumpliendo el contrato, como quiere resguardarse del eventual incumplimiento del otro, dice, bueno, pará, yo no tengo la certeza de que la otra parte me va a cumplir. Entonces, pará, yo no le voy a cumplir así todo al 100, porque no sé si el otro me va a cumplir. Entonces, les pido que por favor silencien los micrófonos, por favor. Entonces, quien está cumpliendo el contrato, para decir, mira, yo no sé si la otra parte me va a cumplir, entonces para resguardarse de ese eventual incumplimiento de la otra parte, suspende el cumplimiento. Lo suspende, lo deja en stand-by. No estamos diciendo que no va a cumplir. Durante un tiempo dice, no voy a cumplir. ¿Bien? Se puede alegar como acción o como excepción, es lo que vimos recién. ¿Y tiene efecto hasta cuándo? Perpetuamente no. Hasta que la parte remisa, es decir, que la parte que no está cumpliendo o que a mí me da sospecha que no va a cumplir, cumpla efectivamente o me ofrezca de una manera idónea que va a cumplir. ¿Bien? Ya dijimos que este artículo es de aplicación en los contratos bilaterales, ¿sí? Porque ¿qué requiero? Que una parte tenga una prestación y la otra tenga una prestación a su cargo. Si no, no va a poder operar esta suspensión de cumplimiento. Bien. A continuación, en el programa nos pide tutela preventiva concepto. ¿Sí? Estoy en el punto 2 del subeje 3. ¿Qué es la tutela preventiva? Otro instituto. Una parte puede suspender su propio cumplimiento, va a decir, no voy a cumplir por el momento, si sus derechos sufren una grave amenaza de daño. ¿Por qué? Porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Acá es una aclaración. Cuando digo en su aptitud para cumplir o en su solvencia, me refiero a que la persona quizás ahora no tiene medios o bienes suficientes para hacer frente a las obligaciones. ¿Sí? Cuando una persona es solvente, una persona puede tener un montón de bienes, ¿sí?, y ser solvente,
pero no tener liquidez, es decir, no tener dinero en efectivo. Yo puedo tener 4 casas, que si no tengo liquidez, no tengo dinero, no voy a poder hacer frente a mis obligaciones. ¿Por qué? Porque hay una máxima que dice que yo tengo que poder hacer frente a mis obligaciones con medios regulares de pago. Salir a vender la casa porque no tengo plata no es un medio regular de pago. Bien, quería hacer esta aclaración. La suspensión queda sin efecto, esta suspensión de mi cumplimiento, queda sin efecto cuando la otra parte cumple, como en el caso anterior, o me da una seguridad suficiente de que va a cumplir, de que el cumplimiento va a ser realizado, efectivamente. ¿Qué espíritu tiene la tutela preventiva? Es un supuesto de autoprotección de una de las partes contratantes ante una situación objetivamente verificable. Es decir, no tengo que decir, me parece que no me va a pagar. No, objetivamente verificable, que yo diga, mira, ya vi que no le pagó a aquel acreedor, a este tampoco, no sé si tiene la suficiente liquidez, el suficiente dinero para hacer frente a sus obligaciones. Bueno, una situación objetivamente verificable. Que peligre la posibilidad de cumplimiento de la contraria. ¿Bien? Es decir, que yo con esta situación que advierto diga, no sé si va a cumplir, porque no está en la mejor situación financiera para cumplir, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y que podría determinar que en caso de cumplir con la prestación a su cargo, me pongo yo en papel de cumplidora y Pepito en no cumplidor. Yo, si cumplo, si estoy advirtiendo que Pepito no está atravesando la mejor situación de solvencia, por ejemplo, digo, pucha, ya cumplí yo y la verdad no tengo la certeza de que Pepito va a cumplir. Entonces yo si cumplo y él no me cumple, yo voy a sufrir un daño patrimonial, porque yo voy a haber dado de mi patrimonio o voy a haber sacado o cumplido la obligación a mi cargo, pero no voy a tener la contraprestación que me corresponde. Entonces voy a tener un perjuicio en mi patrimonio, porque salió algo, pero no entró nada a cambio. ¿Bien? A diferencia de lo que establece el artículo 1031, que es el que analizamos hace un ratito, en esta norma no se requiere que haya simultaneidad en la contraprestación, por eso también son diferentes. Basta que una parte diga que no puede cumplir, o sea, su intención de no cumplir, que sea expreso, o que tácitamente actúe de tal modo que una persona razonable pueda asumir que la contraparte no va a poder cumplir con su obligación. Que se vea afectada su aptitud para cumplir. Por ejemplo, acá les pone un ejemplo el código, dice, la pérdida de derechos para la explotación de determinados recursos naturales. ¿Qué puede ocurrir acá? Yo tengo la concesión de una mina para explotarla. Y por distintas circunstancias me revocan esa concesión. Entonces, esa aptitud que tenía la persona para cumplir originaria se ve frustrada porque esa persona no tiene ese derecho para explotar un recurso natural, llámese mina. ¿Sí? Entonces han cambiado las circunstancias, ya no son como al principio, cambiaron. Ya esa persona ya no tiene ese derecho para explotar un recurso natural, llámese concesión, por ejemplo. ¿Bien? O que evidencie, dice, una situación de insolvencia, recuerden lo que les dije de la insolvencia, para que la otra parte pueda considerarse habilitada a efectuar este planteo de la tutela preventiva. Bien, recuerden que en ambos institutos lo que yo hablo es de esta palabrita, suspensión, ¿sí? Entonces, la suspensión como tal no es una resolución. No estoy diciendo, bueno, listo, mira, no me cumpliste, chau, rescindamos el contrato, indemnizame por el perjuicio que me generaste. No, estoy suspendiendo el cumplimiento, pero ahora por una causa diferente del artículo que ya vimos recién. ¿Esta suspensión hasta cuándo va a durar? Y bueno, va a durar en cuanto subsista la situación que me llevó a mí a decir, dejemos en stand-by. ¿Bien? Ya sea porque la otra persona tiene un déficit patrimonial o porque veo que está reticente a cumplirla, veo que no hay manera de que me cumpla. ¿Bien? ¿Cuándo va a cesar esta tutela preventiva? Cuando cumpla efectivamente la otra parte o cuando no cumpliendo me dé ciertas medidas que a mí me den seguridad de que me va a cumplir. ¿Bien? Obviamente no puedo estar perpetuamente en tutela preventiva, porque justamente el espíritu que tiene este instituto es que sea preventivo y durante un tiempo determinado, ¿sí?
Entonces, si no se alcanzan esas seguridades en un tiempo razonable, que vamos a decir, ¿qué es un tiempo razonable? Y bueno, vamos a considerar qué prestación cuál es la naturaleza de la prestación que debe la otra parte. La situación ahí va a poder devenir en una ineficacia definitiva, no va a ser algo temporal, algo que está en stand-by, ¿sí? Entonces, recién ahí, cuando consolide y devenga en definitiva, va a poder dar lugar a acciones propias de la función resarcitoria, es decir, indemnizame, porque me causaste un menoscabo, un daño patrimonial. ¿Por qué? Porque ya se agotó la tutela preventiva. ¿Bien? Recuerden que en el derecho civil lo que se persigue es o me cumplís, y si no me cumplís, me indemnizás patrimonialmente por el perjuicio que me causó tu no cumplimiento. ¿Bien? Recuerden que en lo civil se persigue esto, el dinero, y en lo penal se persiguen otras cosas, ¿sí? Como buscar que al autor, al agente de ese delito o de ese presunto autor del delito, se le aplique una multa, una inhabilitación, una prisión, una pena privativa de la libertad, hablando con propiedad. Bien, anteriormente, ¿qué dijimos? Que uno de los contratantes puede suspender el propio cumplimiento como para resguardarse frente a la insolvencia del otro contratante o ante cualquier situación que impida que la contraparte cumpla con lo que debe. ¿Bien? Acá aclaré que no estamos en presencia de obligaciones simultáneas como en el caso anterior. Hay una regla que dice que si una parte declara antes del vencimiento del contrato su intención de no cumplir, o bien lo da a entender, la otra parte puede aceptar la decisión, dice, bueno, ¿de verdad no querés cumplir? O sea, me lo estás demostrando que no tenés ni una mínima intención de cumplir, genial, resarcimos, o sea, resolvemos el contrato, me resarcís, o te puedo decir, no acepto que no me cumplas, te demando que me cumplas, o sea, no acepto que no me cumplas y que me indemnices, no, cumplime. Pueden darse esos dos caminos. El acreedor tiene una acción preventiva que se concede a la parte cumplidora, porque no tiene sentido obligarla a seguir cumpliendo cuando está casi seguro que no lo va a hacer. Por eso dice que es preventiva, una tutela preventiva del crédito. Me resguardo porque estoy muy segura o casi segura que la otra parte no me cumple y no me va a cumplir. ¿Bien? El supuesto de hecho activante, es decir, lo que dispara que yo me resguarde en este instituto de la tutela preventiva no es la lesión, ¿sí? No es que me ha a mí causado un perjuicio actual, sino la amenaza de la lesión, que eventualmente pueda frustrar mi expectativa que yo tenía de cumplimiento con la celebración de este contrato. Bien, obligación de saneamiento. Concepto, ámbito de aplicación, sujetos responsables y régimen legal. ¿Qué es la obligación de saneamiento? Concepto. ¿El saneamiento qué es? Es la forma que el derecho le otorga al adquirente de poder ampararse él mismo de los defectos que pueda tener la cosa, ¿sí? O de la turbación que pueda sufrir por parte de terceros. Es decir, el saneamiento me engloba dos situaciones, o los defectos internos que tenga la cosa. Por ejemplo, cuando yo les decía en privado 1, vendo esta casa como fantástica, que está divina y está llena de termitas, y yo no le voy a decir al comprador, guarda que tiene termitas. No, yo justamente como la quiero vender, no le voy a decir que tiene termitas. Entonces tiene un defecto, un vicio interno la cosa, o la turbación que pueda sufrir por parte de terceros. Yo le vendo un bien como libre y no está libre, está hipotecado. Tiene un derecho real de garantía que afecta a esa cosa. Entonces el bien no está como, digamos, puro, libre de gravámenes. No. ¿Bien? ¿Cuál es el fundamento de estas garantías? Que se le otorgan al adquirente a título oneroso, o sea, el fundamento de estas garantías que se le otorgan al adquirente a título oneroso, ¿por qué se da? ¿Por qué existen estas garantías? Es como un efecto propio del vínculo contractual que ha asumido. Vamos a decir, quien transmite una cosa, yo transmito esta casa y recibo un precio por esta casa, tengo yo como vendedor garantizarle a mi adquirente que cuando adquiere esta casa no va a venir otra persona a invocar un mejor derecho porque, por ejemplo, lo compró de manera anterior, escrituró antes, tiene una hipoteca sobre el inmueble, entonces puede cobrarse del inmueble, o asimismo le tengo que garantizar a la persona
que la cosa que le estoy transmitiendo no tiene ningún defecto interno que disminuya su valor. Porque a decir, si voy a transmitir una casa que está llena de termitas, no la puedo vender como una casa de lujo. De hecho, si lo voy a hacer, debería disminuirle el precio. Entonces yo no puedo transmitir una cosa como libre cuando está llena de defectos, o como libre cuando tiene un gravamen, o puede haber una eventual persona que tenga un mejor derecho sobre esa cosa. ¿Bien? Sujetos responsables. ¿Quiénes son aquellas personas que están obligados al saneamiento? Es decir, a esta obligación de garantizarle a su adquirente que la cosa está, como decir, pura. Bien. Quien transmite a título oneroso, quien ha dividido bienes con otros y sus respectivos antecesores si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. Esto que yo les puse acá, ahora vamos a desmembrar cada uno de estos obligados. La fuente de la obligación de sanear los vicios, tanto jurídicos, como decir, esta casa ya tenía un anterior propietario y me la vendieron como si fuera libre, o un defecto oculto, lo que les dije de las termitas, existentes en la cosa al tiempo de la entrega, es la transmisión, porque es a partir de que yo transmito la cosa que recae en cabeza del transmitente o del enajenante la obligación de sanear a su adquirente por los eventuales vicios jurídicos o materiales que la cosa objeto del contrato pueda llegar a tener. ¿Bien? La evicción y vicios ocultos son especies de la garantía general de saneamiento. ¿Qué quiere decir? Que el saneamiento es el género, es lo genérico. ¿En qué deriva? ¿En evicción o en vicios ocultos? ¿Sí? La evicción alude a lo jurídico y el vicio oculto alude a lo material. Este código regula los aspectos comunes de ambas, considerando su ámbito de aplicación, naturaleza jurídica y efectos. En la evicción se regulan los requisitos de admisibilidad de la acción, el régimen de defensa en juicio, cesación de responsabilidad y prescripción. En el parágrafo tercero del artículo, que se dedica a vicios ocultos o redivitorios, se ocupa del ámbito de aplicación, de la modificación de la garantía, su caducidad y las acciones por responsabilidad que derive de haber transmitido con un vicio oculto. A diferencia del Código de Vélez, en el Código de Vélez se ubicaba la garantía de saneamiento en los contratos en particular. O sea, lo ubicaba, me voy a ir muy adelante, pero para que lo vean, lo ubicaba acá, en los contratos en particular, que se consideró erróneo, en realidad, porque la mejor ubicación del saneamiento, de la obligación derivada del saneamiento, es en los contratos en general, porque en realidad es como la parte general de los contratos. ¿Bien? Me vuelvo a donde estaba. Acá. Bien. Mejorando la metodología empleada. Bien, ¿qué dice acá? En el proyecto de 1998, que se hizo de reforma del Código, se incluyen, en primer lugar, disposiciones generales con relación al saneamiento. Y luego, normas específicas para la responsabilidad por evicción y por vicios ocultos de cada contrato en particular. Entonces, sí tenemos esto que estábamos viendo ahora y que lo vamos a terminar de ver en la parte de contratos en general. ¿Sí? Dentro de ese título. Pero asimismo, en cada contrato en particular, tenemos normativa específica para la responsabilidad por evicción y vicios ocultos de cada contrato. Así, por ejemplo, a título ejemplificativo, en la donación, en la locación, en la fianza, en la cesión de herencia, en la partición, en la evicción, en los legados, etc. No solamente relativo a los contratos, sino a distintos institutos del derecho civil, considerado todo el derecho civil en su totalidad. Por ejemplo, los legados hacen a la transmisión de los derechos por causa de muerte, sucesiones, ¿sí? No solamente vamos a encontrar la evicción en un contrato, la vamos a encontrar en otros institutos, como en las sucesiones, en los contratos en particular, como les nombré recién, para el tema de las obligaciones, la dación en pago, ¿sí? Bien. Cuando hablé de los sujetos responsables mencioné 3 incisos y dije que están obligados a responder por saneamiento primero quien transmite un bien a título oneroso. Bien, esta garantía se va a dar siempre que haya una transmisión a título oneroso, es decir, que yo transmita a cambio de un precio.
y comprende las donaciones con cargo o remuneratorias, que de acuerdo con el propio código se consideran actos a título oneroso. Si recordamos, la donación es un acto por el cual una persona transmite a otra la propiedad de un bien, por ejemplo, y no hay como contraprestación un pago de un precio. Ahora bien, si yo doy una donación con cargo, ¿yo qué digo? Susanita, te dono esta casa, ¿sí? Hace lo que quieras, pero con el cargo de que una vez a la semana invites a mi sobrina a que se quede a dormir con vos. Te estoy dando como una obligación accesoria. Entonces, no tiene una contraprestación porque no me está pagando, pero me está dando tiene una obligación accesoria, conlleva una obligación accesoria. ¿Bien? No obstante, hay que señalar que en la donación, sin componente de onerosidad, o sea, la donación como la concebimos, te regalo esta casa y no pretendo nada a cambio, el donante puede responder por saneamiento en ciertos supuestos que el código contempla. Bien. Quien ha dividido bienes con otros. Ese era el segundo inciso. Dice, cuando varias personas son cotitulares de los mismos bienes, no poseen una parte determinada de ellos, sino una parte indivisa, una porción ideal. Esto es lo que en derechos reales llamamos el condominio. ¿Qué es el condominio? Por ejemplo, Fede y yo tenemos en condominio una casa. Yo no puedo decir, bueno, Fede, hago el muro de Berlín y divido. De la cocina para allá la usás vos y de la cocina para acá la uso yo. En realidad, si somos condóminas, tenemos derecho al disfrute de la totalidad. ¿Bien? Pero, como no la podemos partir con un súper serrucho grande y dividirla, tenemos una porción ideal. Si algún día hacemos la división de condominio, que se hace por medio de un proceso judicial, cuando no nos ponemos de acuerdo, ahí vamos a poder llegar a tener una porción material de la casa cada una, por ejemplo, ¿sí? Pero si no tenemos una porción ideal, imaginemos 3 personas que son dueñas de un caballo. Yo no puedo decir del ojo hasta el lomo soy dueña yo, la parte del lomo hasta la cola la Fede y de la parte de atrás el Gasti. No puedo hacer eso. Entonces todos somos propietarios del todo, teniendo una porción ideal, ¿sí? Podemos decir, bueno, como no podemos usar los 3 a la vez el caballo, puedo decir, bueno, Fede, vos lo usás lunes, miércoles y viernes, yo lo uso los martes y jueves y el Gasti lo usa el sábado y domingo. Bueno, listo, ahí nos dividimos el uso de la cosa. Pero la cosa sigue estando en condominio para los 3, ¿sí? La división, de hecho, por ejemplo, si yo tuviera una casa que somos condóminos 3 personas, en el registro de la propiedad, o en el registro inmobiliario, vamos a salir como propietarios los 3, ¿sí? La división de bienes, dividir el bien, produce la determinación material de lo que a cada uno le corresponde. Es decir, ahí sí, de acá para acá es tuyo, de acá para allá es mío, porque ya lo dividimos, ya no está en condominio. Bien. ¿Y qué se requiere? Obviamente mantener una equidad. Obviamente, si es algo materialmente dividible, una casa, por ejemplo, que tenga la posibilidad de dividirla, bueno, que más o menos sea proporcional a lo que cada una tenía. Si tenemos 50 y 50, no le voy a dejar a la Fede del patio y yo me voy a quedar con toda la casa, por razones obvias. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué se busca? Mantener la equidad de lo que se distribuye. ¿Cómo se va a ver afectada esta equidad? Si quien recibe un determinado bien se ve luego vencido por un tercero en juicio sobre su titularidad. Por ejemplo, dividimos el bien, a mí me toca esta parte y de repente viene un tercero y dice, no, pará, esta parte me corresponde a mí, yo tengo un mejor derecho que vos, me muestra la escritura. Una escritura anterior a mi título. ¿Cómo? Bueno, esa persona tiene un mejor derecho que yo, y yo, que estoy recibiendo una parte de esa cosa, tengo el derecho al saneamiento, tengo derecho a este vicio que es jurídico, digámosle así. ¿Bien? O, por ejemplo, tengo un detrimento patrimonial en razón de un vicio oculto de la cosa. Justo la parte que me toca a mí está llena de termitas. Bueno, a ver, me merezco un saneamiento, lógicamente. Entonces se establece la garantía, en este caso también de cuando hacemos una división de condominio. ¿Bien? No sé si hay dudas en el chat, no puedo ver, pero pido que si lo hay, Fede o Gasti me interrumpan, por favor. No, hubo una duda, pero ya lo resolvió un compañero. Bien, gracias. Bien, y el último inciso de sujetos obligados al saneamiento dice, los antecesores de quienes se encuentran comprendidos en los 2 supuestos anteriores si la transferencia que realizaron fue a título oneroso. ¿Qué dice acá?
En razón de lo establecido en este inciso, si el adquirente de un bien es a título gratuito, lo recibí porque me lo donaron, y no puedo accionar contra mi transmitente inmediato, porque por lo que vemos acá, habla a título oneroso, quien ha dividido bienes o los antecesores de los anteriores. Bueno, es aquí donde quien recibe un bien a título gratuito va a estar también comprendido y va a poder reclamar el saneamiento no contra su inmediato antecesor, porque va a ser a título gratuito y no está contemplado en la letra del código, pero sí contra cualquiera de los antecesores de este, porque quien me donó a mí, supónganse que otra persona le donó, bueno, puede haber habido una cadena donde en algún momento alguien le vendió a otro. Entonces, esa persona que adquiere a título gratuito, por ejemplo, a mí me donan esta casa. Yo no puedo ir contra el que me la donó, porque está diciendo que quienes están obligados al saneamiento son los que transmiten a título oneroso. Genial. ¿Cómo me amparo yo? ¿Yo quedo descubierta del derecho? No. ¿Yo contra quién puedo ir? No puedo ir contra mi transmitente inmediato, porque me transmitió a título gratuito, pero sí puedo ir contra quien le transmitió a mi transmitente, porque quizás mi transmitente, la casa que me está donando, la compró. Entonces yo voy a ir contra el que le compró, contra a quien mi transmitente le compró. ¿Bien? Entonces puede accionar contra cualquiera de los antecesores de este, avanzando en la cadena de transmisiones hasta llegar a quien era el titular del derecho al tiempo de la aparición del vicio en el derecho o en la materialidad de la cosa. Esto es justo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si yo tengo un acto a título gratuito, listo, libera de responsabilidad a quien lo transmite y a mí como adquirente me perjudica porque no puedo ir contra nadie. ¿Bien? Régimen legal. Artículo 1034. Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento. El obligado del saneamiento, ¿qué garantiza? Es decir, estos sujetos que acabamos de estudiar, ¿qué garantizan? Por evicción y por vicios ocultos, conforme lo que se dispone en esta sección, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales. ¿Cuáles son las normas especiales? Bueno, en los contratos en particular, que tengamos una norma especial, es decir, un artículo específico de ese contrato, ¿sí? O una ley especial que regule el saneamiento ante una situación específica. ¿Bien? En este tramo del código, porque estamos en otra sección, se trata de la obligación de saneamiento, que ¿quién la tiene? El transmitente. ¿De qué? De reparar el daño que sufra el adquirente si es vencido en el derecho por un tercero, evicción, pensemos esto que les dije de la escritura, o si la cosa tiene un vicio en su materialidad, un vicio oculto redivitorio, las termitas. Es una garantía que se refiere, una a los aspectos jurídicos, evicción, y la otra a la faz material, que es la de vicio oculto o redivitorio. ¿Bien? Adquisición a título gratuito. Lo estudiamos recién. El adquirente a título gratuito puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad por saneamiento correspondientes a sus antecesores. Si bien el adquirente a título gratuito no puede reclamar a quien le ha transmitido ese derecho viciado porque es a título gratuito, y la ley nos dice que están obligados a sanear quien es a título oneroso, sí lo puede ejercer con respecto a sus antecesores, es decir, en la cadena de transmisiones ir al antecesor. ¿Bien? Además, respecto a los casos previstos en el título de la donación, responden los casos previstos en el título de la donación, ¿cuándo? ¿En qué casos? Vieron que yo les dije que en la donación eran ciertos casos que el código preveía, que se los dije recién, bueno, acá yo se los puse. No se los quise poner antes para no hacerles lío y llegar acá que estamos como adentrando en el análisis del artículo. Cuando expresamente asumió esa obligación, es decir, cuando en la donación, por ejemplo, yo dono esta casa, la hago por escritura pública, porque todo transmita un inmueble como lo haga, va a ser por escritura pública. Entonces yo en la escritura digo, asumo la obligación de responder en caso de saneamiento. O sea, asumo la obligación de saneamiento como donante. Bueno, expresamente lo asumí. O si la donación la hice de mala fe, digo, bueno, mira, le voy a regalar a la Fede la casa, porque como quiero sacar encima las termitas, y nadie me la va a comprar, la regalo. Entonces digo, Fede, en agradecimiento por todo lo que has hecho por mí, yo te regalo la casa. Y claro, la Fede la descubre, está llena de termitas, lo que menos va a hacer desearme que tenga un buen día. Entonces, si yo hice la donación de mala fe, que ¿cuándo es? Cuando el donante sabía que la cosa donada no era suya, o que la cosa donada tenía un vicio, pero el donatario no tenía cómo saberlo.
Si la evicción se produce por causa del donante, es decir, si es culpa mía esto que está ocurriendo, este vicio, tanto jurídico como material, o si estamos ante una donación mutua, es decir, yo le dono a la Fede me dona a mí, remuneratoria o con cargo. En estos supuestos que yo acabo de mencionar, que son los que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, el donante, en este caso me pongo yo en rol de donante, tengo que indemnizar al donatario los gastos en los que estuviera incurrido con motivo de la donación, más los daños si es una evicción por un hecho imputable a mí. En el caso de los vicios ocultos, por ejemplo el de las termitas, el donante solo va a responder si de su parte hubo dolo, debiendo resarcir los daños que haya causado el donatario. Ustedes recuerden que todos los daños se van a indemnizar. O sea, todo daño que yo sufra a causa de algo, quien daña tiene el deber, hay un deber general de no dañar, y hay un deber de que quien daña tiene la obligación de indemnizar. Entonces, todo daño que genere va a generar en el agente generador del daño la obligación de indemnizar y el derecho en cabeza del perjudicado de ser indemnizado o reparado en ese daño que sufrió injustamente. Bien. Artículo 1036, disponibilidad. Dice, la responsabilidad por saneamiento existe aunque no haya sido estipulada por las partes. Es decir, yo puedo no ponerla en el contrato, pero de igual modo voy a responder. Dice que las partes la pueden aumentar, disminuir o incluso suprimir, sin perjuicio de lo que dispone el artículo siguiente. Y acá vamos a terminar de interpretar lo que dice el artículo anterior. ¿Cómo interpretamos esto de suprimir o disminuir la responsabilidad por saneamiento? Las cláusulas que suprimen o disminuyan la responsabilidad por saneamiento son de interpretación restrictiva, y ahora vamos a analizar qué quiere decir eso. Artículo 1038. Casos en los que se las tiene por no convenidas. Aglutiné estos artículos que hablan de lo mismo para después darle el comentario de todos juntos. La supresión y la disminución de la responsabilidad por saneamiento se tiene por no convenida en los casos siguientes. Cuando yo voy a decir, bueno, yo me pongo de acuerdo con Pepito en decir, mira, en este caso, que hemos hecho un contrato, yo pongo una cláusula donde digo, bueno, por esta cláusula se autoriza al donante a no responder no asumir o no tener a su cargo la obligación de saneamiento. Yo lo pongo en el contrato ahí muy bonito, lo redacto. ¿En qué caso esta cláusula que yo escriba en el contrato se va a tener por no convenida, es decir, por no escrita? Si yo como enajenante conocí o no lo conocí, pero tomando precauciones que hubiera tomado un buen hombre, un hombre medio, pude conocer el peligro que había en la evicción o la existencia de vicios. Si el enajenante actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación. Si yo me encargo de vender casas, soy una inmobiliaria, y no puedo ponerlo en el contrato que voy a celebrar con mi cliente, ponerle esta cláusula. No lo puedo hacer. A menos, hay una excepción, que el adquirente también se desempeña en esta actividad. Yo inmobiliaria le vendo a un señor que tiene una inmobiliaria. Bueno, en ese caso, yo en principio, como hace a mi profesión habitual, yo no podría poner esa cláusula. A menos, nos dice la ley, si mi adquirente se desempeña también en esa actividad. Bueno, ahí sí la puedo poner. Bien, es una excepción de la excepción. Entonces, de acuerdo a lo establecido en el 1036, como les dije, aglutiné estos artículos que eran todos relacionados para dar un comentario de cada uno. De acuerdo a lo establecido en el 1036, la responsabilidad por saneamiento, que comprende evicción, es decir, cuestiones jurídicas, y por vicios ocultos, cuestiones materiales, existe como un elemento natural de los contratos. ¿Bien? ¿Cuándo se va a aplicar? Cuando haya una transmisión a título oneroso o algunos supuestos específicos de donación que ya los vimos recién. O también cuando, sin mediar esa onerosidad, el donante asumió la garantía, lo asumió expresamente, que fueron los casos que vimos, o actuó con mala fe o con dolo, sabiendo que tenía esos vicios o esa evicción, y se lo debía informar al adquirente y no lo hizo. Esto es lo que estoy diciendo, básicamente es esto que les dije acá. Bien, como no está interesado el orden público, porque bien sabemos que cuando hay una cuestión de orden público, yo no puedo decir, listo, esto lo dejamos sin efecto, total, no. Si es de orden público, yo no lo puedo dejar sin efecto por voluntad de las partes. Si es de orden público, así queda. Bien.
Como acá no está interesado el orden público, el código autoriza a las partes a que delimiten el alcance de común acuerdo, de manera tal que lo pueden aumentar, disminuir o, en algún grado específico, suprimir. Ahora, ¿es tan libre que yo lo puedo suprimir o disminuir? No, no es tan libre que yo lo puedo disminuir o suprimir. Bien, el mismo código me dice cuándo no lo puedo suprimir. La interpretación restrictiva impuesta para la evaluación de las cláusulas determina que no corresponde a tener por operada esta disminución o supresión de la garantía por vía de una cláusula de carácter general. Es decir, que yo ponga, bueno, voy a limitar la responsabilidad. Enunciada así de forma genérica sin especificar a qué. ¿Bien? Asimismo, en razón de lo que establece el artículo 1062 del Código, que acá habla en cuanto al contenido de los contratos, el contenido de la cláusula por la que se disponga esta supresión o esta limitación de la obligación de saneamiento, se la tiene que interpretar según la literalidad de los términos que en ella se utilizan. Es decir, está bien que lo podemos limitar, disminuir, suprimir, pero, momentito, interpretación restrictiva. Se señaló que en principio no se encontraba involucrado en la materia del orden público, pero el orden público, es el fundamento de esta norma, del 1038, de esto. Que prevé que si yo voy a limitarlo, bueno, van a ser por dos motivos. Si tuve la posibilidad de conocer el riesgo y teniendo la posibilidad no pude cerciorarme, ¿sí? O si soy una persona que trabajo de manera profesional en la enajenación de ese tipo de bienes. ¿Bien? Ahora, flechita les puse ahí. Esa cláusula, no obstante lo que dije recién, va a ser válida si la otra parte también se desempeña como profesional de la misma manera. Claro está, dice, también deberá tenerse por válida la supresión de la responsabilidad cuando el enajenante no sea un profesional del área en la que se desarrolla el negocio y el adquirente sí lo sea, es decir, cuando uno lo sea y el otro no. Es decir, el enajenante no sea profesional y el adquirente sí. ¿Bien? Bueno, hasta acá llega mi clase de hoy. No quería hacérselas muy tediosa. Espero haber sido clara en los conceptos. Tenemos unos minutitos hasta las 21 por si me quieren hacer alguna pregunta de lo que expresé. Fede, no Mira, sé si... Anto, bueno, ahí Basti estuvo respondiendo también las preguntas acerca de los plazos. Bien. Hay una sola pregunta que no quedó respondida, que Gustavo pregunta, ¿esto se podría aplicar a los contratos de consumo? Eso pregunta Gustavo. Bien. Bueno, Gustavo, mira, los contratos de consumo, vas a ver, inclusive dentro de la metodología del código, que están aparte. En el contrato de consumo hay que tener mucho cuidado con las cláusulas, porque hay un principio que es indubio pro, así como está el indubio pro reo en el penal, bueno, acá tenemos una protección en favor del consumidor. Entonces, en los contratos de consumo, todas estas cláusulas tienen que tener una interpretación más restrictiva. Y yo no podría, si no lo puedo hacer en un contrato normal, menos aún lo puedo hacer en un contrato de consumo, ¿sí? Recuerden que con el contrato de consumo hay un montón de principios, que bueno, María del Mar dio la clase de contrato de consumo, creo que ya no vuelven a tener otra clase de contrato de consumo, según vi en el programa. Hay un montón de principios que hay que tener en cuenta en ese tipo de contratos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que son de interpretación restrictiva, pero aún más, como dije recién, estas cláusulas de evicción y demás, que si yo las voy a limitar, tengo una excepción y una excepción de la excepción, con mayor razón no puedo prescindir de ella en un contrato de consumo, ¿se entiende? En el contrato de consumo hay mucha protección al sujeto débil de la relación contractual, que es el consumidor. En el contrato de consumo hay una parte fuerte y hay una parte débil. No están los contratantes en pie de igualdad. ¿Bien? Entonces, con mayor razón en estos contratos, yo no puedo decir, bueno, por el contrato de consumo limito o suprimo de manera total la obligación o la garantía de evicción del enajenante con respecto al adquirente. ¿Se entiende? Y ahí Gustavo dijo que entendió. Así Bien, que... perfecto. Igual si te quedó cualquier otra duda, Gustavo,